Muy buenas tardes, un placer inmenso estar nuevamente con ustedes acá en el programa Tendencias. Este programa que es una coproducción del Grupo GACH y de Radio San Carlos. Un esfuerzo precisamente para llevar a la comunidad temas de interés, personajes distinguidos y sobre todo contribuir con el desarrollo de la cultura, el conocimiento, que en estos momentos, en esta etapa de la vida, en el siglo XXI, es sin duda alguna la herramienta de poder más importante, el conocimiento, la información. Y Tendencias precisamente es un esfuerzo que se realiza conjuntamente para poder servir como vehículo de comunicación, de información, pero sobre todo para dar a conocer temas diferentes, enfocados desde la perspectiva humana y sobre todo lo que marcan tendencia cada día. Por eso Tendencias hoy tenemos la dicha inmensa de llevarla a cabo desde la comunidad de Guapiles, en la zona del Caribe costarricense. Hoy estamos acá en la Universidad de San José y justamente tenemos la oportunidad de contar con la presencia, la honrosa visita de un personaje extraordinario, una persona a la que le guardamos un cariño, una admiración, un respeto extraordinario, y me refiero concretamente al doctor Angelino Garzón, que hoy nos acompaña. Don Angelino es el actual embajador de Colombia en Costa Rica, pero es ex vicepresidente de Colombia, ex ministro de Trabajo, ex gobernador del Cauca y además uno de los dirigentes más relevantes en la lucha por los derechos de los trabajadores en el continente americano. Hoy entonces, con esta oportunidad maravillosa de contar con una personalidad de talla internacional, iniciamos Tendencias desde la Universidad de San José, en Guapiles, en la provincia de Limón, en este hermoso país, Costa Rica. Y le doy la bienvenida inmediatamente, doctor Garzón. Gracias por acompañarnos en este programa. Don Craig, muy buenas tardes y gracias por invitarme. Yo pues estoy aquí junto con mi esposa Montserrat Muñoz, que es mi centro, mi derecha y mi izquierda. Y quiero agradecerle muy especialmente esta invitación a visitar la institución educativa, la Universidad de San José, a la ciudad de Guapiles, que como usted muy bien lo ha dicho, es la puerta de ingreso al Caribe costarricense. Nosotros en Colombia somos Caribe, somos Pacífico, igual que Costa Rica. Y en ese sentido, pues, quiero felicitarlos también por el nombre del programa, Tendencias. Porque toda democracia se basa en tendencias. Hay tendencias de centro, tendencias de izquierda, tendencias de derecha. Y el propósito es que todos unidos en la diferencia podamos trabajar en propósitos comunes. Bueno, maravillosa introducción, sin lugar a dudas. Esa introducción nos deja planteado la posibilidad de conversar durante este espacio sobre temas muy diversos. Vamos a tratar de hablar de política, vamos a tratar de hablar de diplomacia, vamos a tratar de hablar de las tendencias contemporáneas, de lo que está pasando en el modelo clásico de gobernabilidad que todos conocíamos y con el que de alguna manera nos familiarizamos y nos sentíamos cómodos y nos encontramos de pronto en un momento en el que la juventud pide cambios, la sociedad está añorando una nueva forma de administrar y por eso las redes sociales empiezan a cobrar un rol fundamental. Pero antes de entrar a estos temas gruesos y temas importantes, quisiera preguntar, don Angelino, ¿quién es don Angelino Garzón? ¿De dónde viene? ¿Dónde nace? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo llega don Angelino a ser un dirigente relevante en la política colombiana y cómo llega a ser incluso vicepresidente y su rol en el proceso de paz ampliamente conocido y que tuvo tan larga y tantos avatares en el desarrollo para llegar finalmente a ese proceso de reconciliación de la sociedad colombiana? ¿Quién es Angelino Garzón? Pues primero, yo a veces ni me lo creo.
hasta donde yo he llegado. Yo soy hijo de una mujer madre soltera que era vendedora de una plaza de mercado, de frutas, de verduras, de gallinas. Y recuerdo que cuando niño fui a estudiar porque mis hermanos mayores me querían aplicar la autoridad que da ser hermano mayor, casi la imposición. Y entonces ellos querían que yo hiciera todos los trabajos de la casa, porque yo era el más pequeño, yo era el menor de la familia. Y antes a mí no me gustaba eso, y tomé la decisión de refugiarme en la escuela. Pero cuando fui a la escuela fui aprendiendo una cosa, y usted lo dijo muy bien, el poder del conocimiento. Yo comencé a ver que en la medida en que yo estudiaba en la escuela iba adquiriendo conocimiento y me iba volviendo importante en la familia y en el barrio. Y recuerdo que mi mamá, que era una persona autodidacta, me decía: mi hijo, estudie, que yo mientras esté viva, yo le ayudo para estudiar. No se vaya a quedar burro. Porque si uno es burro, lo maltratan, lo ignoran. Pero si uno tiene el poder del conocimiento, lo tienen en cuenta, lo respetan. Yo por eso le digo a todas las personas que tienen posibilidad de estudiar, que estudien. Y yo creo que la educación es un derecho, no es un deber, es un derecho. Es un derecho de toda persona y es un deber del Estado procurar que la gente estudie. En universidades públicas o privadas, en instituciones públicas o privadas, el desarrollo del derecho a la educación presupone una gran alianza de lo público con lo privado. Entonces, ya cuando estaba adolescente, yo había estudiado electricidad y mecánica y fui a trabajar a una empresa siderúrgica una vez terminé la secundaria, por razones estrictamente económicas. Yo no tenía cómo ir a la universidad, éramos muy pobres. Y entonces comencé a trabajar en la siderúrgica del Pacífico en el Valle del Cauca, en Cali. Y ahí comencé a hacer mis actividades sindicales. Primero fui secretario de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado en Colombia. Luego fui secretario general de una confederación sindical, que era la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, con una gran influencia del Partido Comunista Colombiano. Y luego fui fundador y secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores Colombianos, CUT, que yo ayudé a crear con otras personas para hacer un proyecto mucho más amplio. Porque no se trataba que el sindicalismo fuera un yo con yo. El yo con yo no sirve para nada. El yo con yo es cuando yo hago la unidad con los que piensan igual que yo, pero no sirve para nada. Lo que sirve es la unidad en la diferencia. Y eso fue lo que tratamos de hacer con la Central Unitaria de Trabajadores CUT de Colombia, que todavía existe. Recuerdo que siendo dirigente sindical yo tenía algún debate con mis compañeros sindicalistas, porque ellos tenían el concepto que uno tenía que ser sindicalista hasta el final de sus días. Yo les dije: no, señor, el sindicalismo no es una profesión, es una opción de vida. La profesión es ser técnico, ser electricista, ser mecánico, ser ingeniero, o sea, tener una profesión tecnológica o universitaria. Y eso es lo que uno tiene que hacer en la vida. A mí no me van a dar trabajo en la empresa privada ni en el Estado por ser sindicalista. Me van a dar trabajo si tengo una profesión técnica o profesional. Y ahí tenía una pequeña diferencia con ellos. Y con mucha gente de pronto tengo esta diferencia. Porque yo sostengo que el sindicalismo, como el ser político, no es una profesión. Es una opción de vida para servir a los demás. Pero una profesión se adquiere en una institución educativa, tecnológica o universitaria. Y
se dio la posibilidad de ser elegido a la Asamblea Nacional Constituyente. Estoy hablando en el año 1991. Y después de que yo pasé por la Asamblea Nacional Constituyente, renuncié a mi cargo de directivo sindical y comencé a hacer un tránsito muy relacionado con la Iglesia Católica en favor de un proceso de paz y reconciliación de Colombia, en favor de una política de respeto a los derechos humanos. Y estando en esa actividad en el año 2000, el presidente Andrés Pastrana me nombró ministro del Trabajo. Yo no había votado por él. Yo había votado por otro candidato a la presidencia, no por el presidente que me nombró ministro del Trabajo. Y él me nombró con un propósito, que yo estableciera y promoviera una política de diálogo social con los diferentes sectores del mundo laboral, es decir, los trabajadores y los empresarios. Y eso fue lo que yo hice. Lo que hice fue promover siempre un diálogo entre empresarios y trabajadores y respetar los derechos. Los trabajadores tienen derecho a tener sindicatos, esos sindicatos tienen derecho a la negociación colectiva, a realizar huelgas, y los patronos también tienen derecho a tener sus empresas y a mirar las empresas como la casa común, donde conviven empresarios, trabajadores, y por lo tanto yo no estoy de acuerdo con que un sindicato haga huelgas salvajes. El propósito no es destruir las empresas, el propósito es contribuir al fortalecimiento de las empresas, porque el empresario es fundamental en el desarrollo económico para la generación de empleo y para el desarrollo económico de una región o de un país. Eso fue lo que yo hice como ministro del Trabajo y esa política me dio resultado. Estoy hablando, fui ministro del Trabajo entre el año 2000 y 2002. Y luego, cuando terminé mi gestión como ministro del Trabajo, hice, con la ayuda de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, hice un trabajo en favor del diálogo social en las regiones de Andalucía, España, el País Vasco en España y la Emilia-Romagna en Italia. Y luego vine a la región del Valle del Cauca a finales del 2003 y fui candidato a la gobernación del Valle del Cauca. Fui elegido en octubre del año 2003 gobernador del Valle del Cauca, con la votación más alta que gobernador alguno hubiera sacado hasta ese momento. Yo saqué 700.800 votos. Y obviamente que me quedó la satisfacción que a nadie le prometí lo que no podía cumplir, ni compré ningún voto. Luego del 2000, cuando terminé mi gestión como gobernador del Valle del Cauca en el 2007, el presidente era Álvaro Uribe Vélez. Yo no había votado por él a la presidencia. Y yo era el gobernador del Valle, y yo dije, de todas maneras, él es el presidente. Y yo tengo el deber de ser gobernador para la población del Valle del Cauca, urbana y rural. Uno no puede ser servidor público al servicio de su partido político o el grupo político que lo ayuda a elegir, o menos de los amigos de la familia. Uno tiene que ser servidor público del conjunto de la población. Y entonces yo me entendí bien con el presidente Álvaro Uribe Vélez, que habían algunos sectores que lo criticaban fuertemente. Yo lo que hice fue una relación pragmática del gobierno regional con el gobierno nacional. Terminé mi gestión como gobernador del Valle del Cauca, definí unas prioridades fundamentales. Por ejemplo, al gobierno nacional le salió gratuito que yo fuera gobernador del Valle del Cauca y ayudara a la solución de muchos problemas sociales y laborales en la región. Yo aplicaba mi experiencia de sindicalista, mi experiencia como ministro del Trabajo para ayudar a resolver los problemas sociales y laborales. Y él me nombró embajador en Ginebra, Suiza, ante el Sistema de Derechos Humanos en el 2009. Y yo duré de enero del 2009 hasta
febrero del 2010 como embajador de Colombia ante el Sistema de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Y obviamente que de allí ayudaba a la defensa y promoción de una política de derechos humanos como parte de la democracia y a que la OIT jugara un papel importante en la cultura de unas nuevas relaciones laborales en Colombia, donde son importantes los empresarios, son importantes los sindicatos. Y estando allí, el expresidente Juan Manuel Santos me invitó a que fuera su fórmula vicepresidencial en las elecciones del 2010 y yo le acepté, con dudas, claro, porque no éramos de partidos políticos iguales, no teníamos orígenes políticos iguales. Cuando yo fui ministro del Trabajo, él fue ministro de Hacienda y tuvimos algunas diferencias de enfoques. Y entonces yo le acepté bajo este criterio de unidos en la diferencia. Y ganamos las elecciones. Él fue presidente de Colombia del 2010 hasta el 2018, porque él trabajó la reelección presidencial. Y yo fui elegido vicepresidente del 2010 al 2014. Incluso al final de mi periodo como candidato, como vicepresidente de la República, él me ofreció ser embajador en Brasil. Y yo no le acepté la embajada por razones estrictamente familiares y personales. Y en el 7 de agosto del 2014, yo terminé mi periodo de vicepresidente de la República. Aquí quiero notar una cosa: los cargos que uno ha tenido son importantes, pero los cargos no dan para vivir. Lo más importante es tener el patrimonio de haber hecho bien la tarea, que uno pueda estar en cualquier sitio y que la gente le reconozca que ha hecho bien la tarea. Significa manejar con transparencia los recursos públicos, con pulcritud, y significa cumplir con el deber. El deber es que uno tiene que servir a los demás, no servirse a sí mismo. El servidor público no está a su servicio, sino al servicio de los demás. No está al servicio de su partido político, sino al servicio del bien común. Y no está al servicio de su familia ni de su grupo de amigos. Entonces, en el año 2017, yo tomé la decisión de respaldar libre y soberanamente la candidatura de Iván Duque a la presidencia de la República. Él gana las elecciones en junio del año 2017, las elecciones a la presidencia de Colombia. Y bueno, en diciembre del 2018, yo acepto posicionarme como el nuevo embajador de Colombia en Costa Rica. Recuerdo que alguna gente me decía, pero ¿cómo así que el vicepresidente de la República va a aceptar la embajada de Costa Rica, que es un país pequeño? Yo le decía, no, mire, somos un país, somos iguales. Costa Rica es igual a Colombia y Colombia es igual a Costa Rica. Esto es una relación de iguales. No podemos ver que Colombia es como el hermanito mayor de Costa Rica, ni mucho menos. Y yo me siento feliz y me siento orgulloso de haber sido embajador de Colombia en Costa Rica y de estar contribuyendo al fortalecimiento integral de las relaciones de Colombia con Costa Rica. Excelente, doctor. Bueno, realmente una primera parte en este programa en el cual evidentemente nos permite conocer al hombre, no al político, no al escritor, no al sindicalista, no al exministro, no al hombre, a ese que sabe lo que es el trabajo duro, el trabajo del pueblo. Pero vamos a seguir hablando con el doctor Angelino Garzón después de este corte y ya volvemos. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. Las aceras del barrio que usted tiene cerca, los encuentros culturales que usted tiene cerca, las comodidades en la feria que usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos,
Cerca conociendo a los candidatos y sus programas. Cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades. Cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Bien amigos, continuamos en Tendencias, continuamos conversando con un hombre interesantísimo. Hablamos con el doctor Angelino Garzón, actual embajador de Colombia en Costa Rica, quien nos ha narrado aspectos de su vida extraordinarios de cómo es posible, con constancia, con claridad, con convicción, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación y sobre todo con un sueño, alcanzar metas y superarlas. El doctor Garzón, que viene de origen muy humilde, de los oficios más humildes, logra ascender a través de su esfuerzo, del estudio, de la dedicación, hasta alcanzar la vicepresidencia de Colombia, luego de que también nos ha regalado con su talento hermosos libros, porque también es escritor, y ha tenido también una historia de vida muy interesante que por esas vueltas del destino le permiten llegar a Costa Rica en el año que recién estamos a punto de finalizar. Y de verdad que ha sido el doctor Garzón un revolucionario, como siempre lo ha sido, en las relaciones diplomáticas de este país y en Colombia. Sobre todo porque tuvimos la oportunidad de ver un esfuerzo que no se había realizado en Costa Rica. Normalmente las embajadas y los consulados de los países operan en su sede oficial y cualquier ciudadano de cualquier país que necesite ir a la embajada de su país tiene que desplazarse hasta San José, que es donde están centralizadas todas las embajadas y consulados. Bueno, el doctor Garzón decide hacer un esfuerzo y plantea la posibilidad de crear un consulado itinerante y abre la propuesta y finalmente hace la primera incursión de un consulado fuera de su sede oficial en Liberia, Guanacaste, a mediados de este año. Y fue muy grato para nosotros decir que en la Universidad de San José, en Liberia, operó durante un día el consulado de Colombia, con la presencia del señor embajador, del señor cónsul y de las demás autoridades diplomáticas. Y fue una experiencia increíble porque el agradecimiento de la comunidad colombiana en Guanacaste fue visible y sobre todo a nosotros como institución también nos permitió conocer detalles que de otra manera hubiera sido muy difícil poder interiorizar. Bueno, hoy el doctor Garzón vuelve a ser disruptivo en su gestión y decide venir a conocer y a compartir con las personas, autoridades y comunidad en general acá en la comunidad de Guápiles. Hoy incluso tiene programada una conferencia en la sede de la universidad, en el Auditorio Gach de la Universidad de San José, precisamente para hablar un poco sobre lo que es la diplomacia y cómo opera en la realidad contemporánea en la América Latina de hoy en día. Bueno, podríamos ahondar en muchos detalles, pero el doctor Garzón ha tocado un tema muy importante. ¿Cómo debe ser la relación entre gobernantes, gobernados y los entes que intermedian, en este caso los sindicatos? El doctor ha dicho, no es una relación de yo con yo, es una relación en el que podemos unirnos en las diferencias. Ese es un concepto absolutamente revolucionario, estar unidos en las diferencias. Y yo creo que ese tema bien vale unos minutos para que el doctor nos amplíe. ¿Qué tan exitoso puede ser un país cuando logra entender que es en la capacidad de
disentir y unirse a pesar de estar de no tener coincidencia en pensamiento, aún así lograr trabajar por el desarrollo y el crecimiento de un país. Mire, señor Gravy, primero dice el dicho popular español que es de buen nacido ser agradecido. Y permítame decirle que yo no tengo ni una palabra de agradecimiento para con usted y para la Universidad de San José por habernos facilitado la sede para realizar en Liberia, en la provincia de Guanacaste, aquí en Costa Rica, el primer consulado móvil. Ese día atendimos mucha gente ahí en la universidad. La gente nos agradecía mucho porque éramos nosotros buscando a las personas, no las personas buscando la embajada. Nosotros volvimos a repetir esa experiencia con la ayuda del gobierno municipal en Jacó, hace como 2 meses atrás. Y ahora estamos pensando en hacer el consulado móvil aquí en la región de la provincia de Limón, para el Caribe. Usted me acaba de decir que pone a disposición de la embajada estas instalaciones para ver si hacemos el consulado móvil aquí en Guapiles. Pues yo tengo que consultar esto con el cónsul. Y es posible que nosotros le cojamos la caña, como se dice popularmente, para hacer el consulado móvil aquí de la región del Caribe de Costa Rica. Por otra parte, pues nosotros también estamos desarrollando una política muy abierta, pensando en la población colombiana que nació en Costa Rica, población de Costa Rica, hijos o hijas de colombianos, y también en la población de Costa Rica. Nosotros, por ejemplo, esta semana estamos realizando exitosamente lo que hemos llamado la Semana de la Salud. Usted va a la Embajada de Colombia, está lleno de gente. Hay médicas de universidades de aquí de Costa Rica que nos están haciendo el servicio gratuito, porque nosotros no tenemos plata para pagar profesionales. Hay odontólogas, hay psicólogas, y de verdad que esto ha sido una cosa muy interesante. Usted nos ofreció muy amablemente también el auditorio de la Universidad de Isaac Newton en San José, ya lo molestaremos. Y cuando venía para acá hablé con la ministra de Cultura de Colombia, Carmen Vázquez, que es una mujer afrodescendiente del Pacífico colombiano, porque vamos a crear, y esto es una chiva que le voy a dar, el Centro Cultural Colombia. Vamos a ser la primera embajada de Colombia en crear un Centro Cultural Colombia para la promoción de la diversidad cultural colombiana. Así como México tiene un centro cultural, como España tiene centros culturales, Francia, Alemania, pues nosotros también lo podemos hacer. Y ya la Agencia de Cooperación Española nos ha dicho que nos va a colaborar, la Organización de Estado Iberoamericano nos ha dicho que nos va a colaborar, y a partir de enero del próximo año comenzaremos a operar el Centro Cultural Colombia en la sede de la embajada. O sea, está cordialmente invitado, y si la Universidad Isaac Newton y la Universidad de San José nos quieren colaborar, magnífico todavía. Ahora la pregunta es, la democracia es el arte de respetar las diferencias. La diferencia opera desde la casa. Uno, cuando establece la relación de pareja, uno no establece la relación de pareja por afinidades políticas o religiosas, eso sería muy aburridor. Entonces, cada ser humano tiene una historia. Tiene una historia, la esposa de uno, o la compañera de uno, igualmente el hombre tiene una historia. Y por eso uno no puede vivir angustiado con la historia de las personas. Que la pareja de uno tuvo un novio, tuvo un amante, tuvo un marido, pues eso es cosa normal. Lo que uno necesita tener es una compañera, o ella un compañero. Y nacen los hijos. Y los hijos cuando tienen 1 o 2 años no los pueden volatar con dulce.
pero ya cuando comienzan a estudiar a un muchacho y a crecer, comienzan a tener sus propios criterios políticos. Y uno no puede resolver eso expulsando a los hijos y terminan pensando político o religiosamente diferente a uno. E incluso si llegan a tener tendencias sexuales o que uno esté de acuerdo. O sea, uno tiene que tener en cuenta que los hijos son hijos y que uno tiene responsabilidad con los hijos hasta el final de los días. Y por lo tanto, y eso es la democracia. Así si usted ven aquí en la Universidad de San José, encontrará que el cuerpo de profesores, de directivos, de estudiantes son diversos. Políticamente, religiosamente, sexualmente, son diversos. Y uno tiene que respetar esa diversidad y tienen que haber propósitos comunes. Y entonces, eso es lo que yo llamo que podemos tener diferencias políticas, sociales, religiosas, pero tenemos que tener propósitos comunes. El propósito común debe ser el presente y el futuro de un país. El propósito común de una institución es el presente y futuro de esa institución. Y obviamente que esos propósitos comunes tienen que ver con elementos que unifican al conjunto de la población. La educación unifica el conjunto de la población. La mejor contribución que puede hacer un Estado es invertir en educación, porque la mejor inversión que uno puede hacer como padre de familia o como abuelo es invertir en educación, porque uno tiene que decirle a la persona, si tú te educas, te puedes defender, y por lo tanto, si la gente no es educada va a depender mucho. Y entonces la educación es un punto unificador. Otro punto unificador es la paz, es la convivencia pacífica. Podemos pensar de manera diferente, pero no debemos maltratarnos ni ofendernos porque pensamos diferente. No. Usted puede pensar diferente de mi persona, pero podemos convivir en propósitos comunes. Eso es lo que ya llamo unidad en la diferencia, tener propósitos comunes. Y obviamente que algunas personas de pronto no comparten este criterio conmigo porque son más hegemonistas. Creen que todos tenemos que pensar igual, que todos tenemos que uniformarnos. Yo no creo en las sociedades uniformadas, no creo en las sociedades que piensan o que pretenden que todo el mundo piense igual. Yo creo en la diversidad. Y parto que la diversidad sea en la familia y sea en cualquier sector de la sociedad. Esa diversidad es la riqueza de la democracia, la riqueza de la convivencia pacífica y es la riqueza de una cultura de paz y derechos humanos. Sin embargo, doctor, nos encontramos en estos momentos en una coyuntura histórica en la que las sociedades, ya no solamente latinoamericanas o europeas, sino que prácticamente es un fenómeno global en el cual las nuevas generaciones vienen purgando por un cambio en el modelo de lo que es conocido hasta ahora. Pero usted acaba de mencionar también otro aspecto fundamental. Si nosotros estamos hablando de sociedades más libres, más democráticas, si no logramos entender plenamente el concepto de la democracia y no logramos interiorizar, como usted lo ha dicho con meridiana claridad, que la democracia es la capacidad de respetar la diversidad del pensamiento, el entender que por el hecho de que alguien no coincida con lo que yo creo, no es mi enemigo, y que es la posibilidad maravillosa de poder poner en evidencia la inteligencia de las dos partes o las tres partes que entran en litis en el momento para poder lograr un consenso o un acuerdo en el que los acuerdos no solamente la imposición de una de las partes, sino que los acuerdos se logran justamente por la capacidad de mantener los principios y ceder dentro del proceso. No es solamente ganancioso el que logra aplastar a los demás, sino el que logra hacer coincidir y ser capaz de coincidir con otros que piensan diferente.
Esa situación ha llevado a los países latinoamericanos a un estallido de violencia en muchas de las sociedades contemporáneas. Y bueno, ahí no voy a entrar en detalles para no comprometerlo diplomáticamente, doctor Garzón, pero tenemos fenómenos interesantes en Chile, en Argentina, en Nicaragua, en Venezuela, en fin, hay diversos focos de malestar, de disconformidad en nuestras comunidades. Pero este es un tema que vamos a abordar inmediatamente después del cambio y ya estamos de vuelta con Tendencias. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. Las aceras del barrio que usted tiene cerca, los encuentros culturales que usted tiene cerca, las comodidades en la feria que usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos, cerca conociendo a los candidatos y sus programas, cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades, cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Volvemos a Tendencias, estamos hablando con el doctor Angelino Garzón, embajador de la República de Colombia en Costa Rica. Estamos hablando un poco de política, estamos hablando un poco de las nuevas tendencias, estamos hablando de cómo se han ido derrumbando los esquemas tradicionales, de cómo el modelo de las extremas ya no es funcional. Hoy estamos en presencia de una nueva tendencia de hacer y administrar los países, y es la capacidad de negociación y de coincidencia, la posibilidad de igualarnos en las diferencias y construir a partir de ellas. ¿Quién más calificado para hablar de esto que el doctor Garzón? Y este es el último segmento de Tendencias. Por eso, doctor, sobre esa base y continuando con lo que nos venía diciendo, le cedo el espacio para que nos diga, doctor, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Qué vislumbra el doctor Garzón de cara a la próxima década en Latinoamérica? Muchas gracias. Reiterar que el eje fundamental de una democracia son los seres humanos. O sea, el eje fundamental de cualquier sociedad son los seres humanos, hombres o mujeres. Y tener claro que en el mundo hoy hay un relevo generacional. Yo acabo de cumplir 73 años y por lo tanto tengo que saber que hay jóvenes y adolescentes de 10, 12, 15 años o de 18, 25 años que han estudiado. El ser humano siempre necesita vivir mejor. Y entonces hoy están exigiendo nuevas alternativas a sus padres, a los gobiernos. Pasa en las fábricas, en las relaciones laborales, pasa en las universidades que en el mundo académico. Esto no se puede resolver, como se dice, con represión o con despotismo. Esto se tiene que resolver escuchando a la gente, con diálogo. Yo creo que frente a los últimos acontecimientos que han pasado aquí en América Latina, usted ha dicho los países, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Panamá, el caso de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Brasil, pues lo que hay es que escuchar a la gente, dialogar con la gente y tener claro que no siempre los gobernantes tienen razón. Tener claro que no siempre los que están arriba tienen razón. Hay que escuchar a la gente de abajo. Y hay que tener la flexibilidad para introducir cambios. Y entonces, esto es lo que está pasando. Usted no puede ver las protestas sociales
como complot contra los gobernantes, sino como expresiones de inquietud de muchos jóvenes, de mucha gente y de cambios. Yo creo que el diálogo social es necesario implementarlo entre los gobernantes y diversos sectores de la población. Y obviamente que donde se tienen grupos armados ilegales, como el caso colombiano, pues hay que procurar una política de diálogo. Yo voy a poner un ejemplo. Yo era dirigente sindical en 1979 y era militante de la dirección del Partido Comunista Colombiano y fui a la República Democrática Alemana, la Alemania comunista, la del señor Honecker, y en una cena del más alto nivel que me han invitado, me llamó la atención ver una cantidad de oficiales de las fuerzas militares de la República Democrática Alemana, más o menos gente veterana igual que yo, con más de 50 años se les veía. Algunos podían tener fácilmente 70, 75 años. Entonces yo le dije a mi traductor, venga acá, esos señores que son veteranos, con todas las charreteras que tienen y las medallas que tienen militares, ellos no empezaron su milicia con el nuevo gobierno que surgió con la derrota del fascismo. Yo me imagino que ellos también fueron oficiales de Hitler. Me dijo, sí señor, ellos fueron oficiales de Hitler. Incluso ellos pueden haber torturado gente de la izquierda, gente de la resistencia. Y nosotros cuando derrotamos el fascismo no podíamos echar todos estos militares a la calle. Entonces llamamos a los militares jóvenes y les dijimos, venga, hagamos un proceso de reconciliación. Y ustedes se someten a la nueva constitución, a las nuevas leyes de la Alemania socialista. Y ellos, eso es un acto de reconciliación. Porque aquí alguna gente cree que se construyen las democracias a partir de borrón y cuenta nueva, ¿no? Se construye a partir de procesos de diálogo, de reconciliación y de entendimiento entre los diferentes. ¿Cómo cuesta que lo entiendan algunos dirigentes que enarbolan la bandera de la revolución, del cambio, pero en realidad lo que se cambia son los sujetos dentro de la estructura de poder, pero no necesariamente la estructura del poder cambia? Y eso es difícil de entender cuando se genera justamente lo contrario de lo que hemos estado conversando, cuando hay una sola tendencia que trata de imponer su criterio sobre los demás. Esa incapacidad de entender la reconciliación como elemento fundamental y abono necesario para la democracia es quizá uno de los más grandes obstáculos que enfrentan muchos de los procesos revolucionarios en el mundo entero. Yo creo que una cosa, porque todo esto se hace con seres humanos, y los seres humanos a veces son muy jodidos. Entonces una cosa que hay que tener claro es lo siguiente: los seres humanos tenemos principio y tenemos fin. Principio es cuando nacemos y fin es cuando nos morimos. Todos los seres humanos, por importante que seamos, nos vamos a morir. O nos morimos de viejos, o nos morimos por un hecho de violencia, o por un accidente, cualquier cosa. Pero nos moriremos. No hay seres infinitos. Lo que pasa es que cuando alguna gente es gobernante se creen infinitos. Se creen que no tienen ni principio ni fin. Y se envuelven prisioneros del poder. Uno tiene que evitar volverse prisionero del poder. Y tiene que saber que el poder es para servir el bien común. Alejandro Magno, que fue un gran emperador romano, decía lo siguiente. Él le dijo un día a los sabios: vea, yo me voy a morir. Le dijo a su consejo de sabios: quiero decirles lo siguiente, el día que yo me muera,
quiero que vayan regando todo el oro que he conquistado por los caminos. Que me lleven con las manos abiertas, con las manos colgando dentro del ataúd. Y que el féretro lo carguen los mejores médicos del palacio. Entonces le dijeron, ¿y eso qué significa? Dijo, significa que todo el oro que yo he conquistado no es mío, es de la gente. Y entonces lo tienen que ir regando en el camino para que la gente lo tome. Significa que si yo llevo las manos colgando en el ataúd, yo llegué con las manos vacías y con vacías me tengo que ir con ellas. Y que me lleven los mejores médicos significa que por más que yo tenga los mejores médicos, no pudieron evitar que yo me muriera. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en el mundo de hoy. Tener claro de no volvernos prisioneros del poder. Ese es quizá el mensaje más importante, es el mensaje que nos dice que ante todo somos seres finitos, que ante todo lo que construyamos a través del paso en este espacio-tiempo que llamamos vida es transitorio y que vinimos al mundo para aprender y enseñar algo, pero sobre todo a entender que la mayor riqueza es lo que podamos dejar en el corazón y la mente de las personas que nos rodearon, no lo que intentamos llevarnos. Pidiéndole excusas por el tema del tiempo, eso es lo que me llevó a mí a hacer un esfuerzo de haber escrito 3 libros. Porque yo le decía a mi esposa Monse, le decía, yo necesito escribir algo de lo que yo he hecho en la vida, porque si yo me llevo los secretos para la tumba no sirve para nada ya. Yo por eso invito a la gente que escriba sus experiencias, para que quede como testimonio para las futuras generaciones. El conocimiento en la tumba no sirve para nada, como la riqueza en la tumba no sirve para nada. Uno no puede pretender en la vida ser el más rico del cementerio. Si uno deja las cosas escritas, entonces deja testimonios de vida. Perfecto. Con este maravilloso mensaje vamos al último corte y ya volvemos a Tendencias. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. Las aceras del barrio que usted tiene cerca, los encuentros culturales que usted tiene cerca, las comodidades en la feria que usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos, cerca conociendo a los candidatos y sus programas, cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades, cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Bueno, continuamos con el doctor Angelino Garzón. Estamos hablando de aspectos que trascienden ya el ámbito puramente político para llegar al ámbito puramente humano. El ser humano y su capacidad de trascendencia. El ser humano visto en su esencia misma. El hombre bueno, el hombre que nace con las manos vacías. El hombre que es la tabula rasa, como decía Platón. El hombre que llena su vida a través de su experiencia. Desde el plano puramente neurológico, tendríamos que decir que el hombre va construyendo sus sinapsis a través de sus experiencias, su mapa mental, que es en última instancia el marco referencial para su vida y la comprensión de la realidad en la que se desenvuelve. La realidad la construimos cada uno de nosotros, a partir de lo que pensamos de lo que tenemos, a partir de lo que interpretamos de lo que nos rodea. La realidad como tal no es buena, no es mala. La realidad como tal es solamente hechos a los cuales yo le doy una interpretación específica. Pero la capacidad de entender eso, entender también que soy el artífice de mi éxito o de mi fracaso, que soy el artífice de mi felicidad o lo contrario a la felicidad,
en cualquiera de sus manifestaciones, soy yo desde la forma en que veo el mundo y la forma en que direcciono mis acciones. Estamos en un plano diferente. Por eso el doctor hoy nos traía aquí el ejemplo de esa extraordinaria enseñanza dejada por el emperador Carlomagno. Vengo al mundo con las manos vacías, ni los mejores médicos podrán salvarme y ninguna riqueza me podré llevar. Doctor, ¿cómo lograr que hoy este mundo cargado de consumismo exacerbado, en el cual el tener es igual a ser, pueda permitir esos espacios de crecimiento espiritual en que el hombre entienda que no es el tener, sino el ser lo que realmente vale la pena? Vea, yo personalmente defiendo que la gente pueda tener unos recursos materiales para vivir mejor. Pero la clave para vivir mejor es el conocimiento. O sea, uno tiene que estudiar hasta el final de sus días. La mejor herencia que uno puede dejar como papá o como mamá o como abuelo o abuela con los hijos o los nietos es la educación. Porque es darle a la gente, enseñarle a pescar, como dice el dicho popular chino. Y lo otro es tener gente muy desprendida. Uno no puede pretender ser el más rico del cementerio. Uno tiene que gozar con los éxitos de los demás. O sea, yo no tengo por qué sentir envidia por los éxitos de otros. Al contrario, yo debo gozar con los éxitos de los demás, de mis familiares, de mis vecinos, de la gente del común. Y por lo tanto, tener propósitos de vida. Yo aplico el principio cristiano de que uno, si puede sacarse el pan de la boca para que otro pueda comer, debe hacerlo. Y aplico también el principio de que si yo puedo ayudarle a una persona a estudiar, con eso gozo mucho. O sea, hay que gozar con los éxitos de los demás, no con las tragedias de otros. Uno no puede gozar con la envidia, con el egoísmo, con los odios, porque ni la venganza ni los odios reviven los muertos. Uno tiene que gozar con los éxitos de los demás. Y por lo tanto necesitamos sociedades más igualitarias y más solidarias. Más solidaria significa que el que más tenga pues debe contribuir al que menos tiene. Y una clave es la educación. Y otra clave es tener en cuenta el mundo de los niños y las niñas. O sea, los niños son presente y son futuro. Lo que no hagamos hoy por ellos, mañana es tarde. Y por lo tanto, don Gravy, no tengo sino palabras de felicitación por este esfuerzo que yo sé que usted está haciendo por fortalecer espacios de educación aquí en Costa Rica. Y debo decir que yo, durante el tiempo que llevo viviendo en Costa Rica, que son prácticamente 10 meses, he aprendido que este es un país democrático, que es un país respetuoso de los derechos humanos. Y le he dicho al señor presidente de la República de Costa Rica y a cada uno de sus ministros y al canciller Manuel Ventura, le he dicho, vea, ustedes tienen mi persona un punto de apoyo. Yo no estoy aquí para darle lecciones de vida a nadie. Yo quiero contribuir con mi experiencia también al presente y al futuro de Costa Rica y ante todo a que haya unas relaciones muy buenas entre Colombia y Costa Rica. Bueno, creo que hemos tenido una experiencia extraordinaria, nos ha faltado el tiempo, tantos temas que nos quedan en el tapete, hablar de sus libros, hablar propiamente de la experiencia en las relaciones diplomáticas integrales entre Costa Rica y Colombia. Nos quedó por ahondar un poco más sobre el tema de los conflictos en América Latina, pero bueno, será en una próxima ocasión en que Tendencias tenga el honor de contar nuevamente con su presencia.
Como decimos popularmente en Colombia, siempre a la orden. Siempre. Y además, bueno, yo creo que hoy también vale decir que hemos disfrutado de un delicioso cafecito y nos han obsequiado acá la comunidad colombiana, pues ni más ni menos con unos buñuelos y almojábana, para que, aquí está, vamos a ver si la cámara nos lo puede captar, y ha sido la posibilidad de degustar este delicioso platillo colombiano, justamente para acompañar el cafecito de esta tarde. Así que con el deseo inmenso de cerrar el programa y empezar a comernos estos postres, sin duda alguna que les decimos muchas gracias por su extraordinaria compañía. Doctor, mil bendiciones, muchas gracias, le deseamos el mejor de los éxitos en las actividades diplomáticas en Costa Rica. Muchas gracias, oiga. Es un gran honor. Gracias. Bendiciones a todos.